Vamos a pasar asistencia para que quede eh, el registro de las personas que están en este momento en la clase. Recuerden que es obligación de todos participar todas las clases y los que no puedan participar tienen la obligación, la responsabilidad de indicar en el grupo general cuál es el motivo de la ausencia para valorar la justificación o no. Bueno, muchas gracias jóvenes por estar en este momento conectados. Bienvenido, doctor Gerhard. Hoy tenemos un tema interesante que es la artritis reumatoide. Contamos con el gusto de la presentación del doctor Giovanni Alexander Álvarez y la doctora Jocelyn Elizabeth. Los doctores se prepararon de una manera muy oportuna y la clase realmente está muy completa. Dentro de las que hemos logrado asesorar, es una de las clases que en lo personal siento que tiene todos los contenidos académicos necesarios y va a ser de mucho provecho para todos. Prestemos atención porque esta es una patología que afecta a un buen porcentaje de la población, sobre todo familiar en mujeres que están entre los 50 a los 75 años de edad. Es muy frecuente que van a haber personas con deformidad como las que los doctores van a comentar y por eso es importante que ustedes tengan una noción de cuáles son las características clínicas de esta patología, cuál es su fisiopatología, sobre todo para que a partir de la fisiopatología puedan entender el tratamiento de la enfermedad. Yo voy a ir apoyando a los doctores en los momentos pertinentes y vamos a sacar el mayor provecho de la actividad académica. Gracias Giovanni y Jocelyn, les doy la palabra para que puedan iniciar. Muy buenas tardes, doctor y compañeros. Muchas gracias por la presentación que nos hizo. Pues así como nos indican, a nosotros nos corresponde impartir lo que es artritis reumatoide. Entonces, procedemos. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica de origen desconocido que se caracteriza por una poliartritis que, a diferencia de otras, esta es simétrica y periférica. Se trata de un trastorno de orden general y por ello puede acompañarse de algunas otras manifestaciones extraarticulares que se van a mencionar más tarde. El signo definitorio frecuente de la artritis reumatoidea es la tenosinovitis de los tendones flexores, lo cual hace que disminuya el movimiento y se aminore la presión que pueden hacer los dedos, y eso se haga en una postura de contractura. Entonces, en esta parte, para una introducción, la artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria. Hay mucha diferencia de cuando hablamos de una osteoartrosis a una artritis. Cuando hablamos de artritis, sabemos que la palabra en sí define inflamación. Entonces, los pacientes con artritis reumatoidea tienen articulaciones generalmente varias, por eso es poliartritis, que se caracterizan por ser simétricas y periféricas. Los doctores les van a mostrar cuáles son las principalmente afectadas, pero el concepto general que tienen que tomar de aquí es que cuando hablamos de artritis es sinónimo de inflamación. Las articulaciones van a estar edematizadas, con cambios de coloración y muy dolorosas, con edema importante. Esa es la característica de la artritis reumatoidea, más lo que los doctores nos van a contar, nos contaron y nos van a contar a continuación. Gracias, doctor. Siguiente diapositiva, por favor. Entre sus manifestaciones clínicas, las iniciales son consecuencias de la inflamación de la articulación de los tendones y de las bolsas sinoviales, porque tal y como se indicó, es una inflamación lo que se ve aquí, ¿verdad? En lo que se empieza a ver es una rigidez matinal temprana en las articulaciones que dura aproximadamente 1 hora y disminuye al iniciar la actividad física. Las articulaciones afectadas son las más pequeñas. Cuando nos referimos a que son monoarticulares, es porque solo es una articulación, oligoarticulares de 2 a 4 articulaciones, poliarticulares que son de 5 en adelante, y las más afectadas son las del carpo, las metacarpofalángicas y las interfalángicas. También un signo temprano son las de las metatarso, es decir, en el pie, ¿verdad? Y
Sí, siguiente diapositiva. En esta parte que decía el doctor es importante que tomen en cuenta que la característica clínica de estos pacientes es que en la mañana se levantan rígidos, se levantan duros, están acostados y se levantan de la espalda rígidos, de las piernas rígidos, de las manos rígidas. Como ya mostraron los doctores, las articulaciones de las manos son las principalmente afectadas y debe ser simétrica. Entonces usted le pregunta al paciente, mire, usted se levanta rígido en la mañana. Sí, doctora, yo me levanto sin poder mover los dedos, flexionarlos, sin poder estirar la espalda, me cuesta caminar, pero a la medida me levanto y voy avanzando en minutos, más o menos en 30 minutos, ya la rigidez comienza a desaparecer. La rigidez matutina, acompañado de inflamación de articulaciones de las manos o articulaciones pequeñas y simétricas, son las características clínicas primordiales de la artritis reumatoidea. Y ahorita les va a mostrar Giovanni las características. Gracias, doctor. La destrucción progresiva de las articulaciones y las partes blandas llega a ocasionar deformidades crónicas que son irreversibles. La desviación cubital, que se puede observar ahí en la imagen de la derecha, ¿verdad? Está señalada. Es consecuencia de la subluxación de las articulaciones metacarpofalángicas, con una subluxación de la falange proximal hacia la cara palmar de la mano. Esa es una de las deformidades. La otra, la otra sería la deformidad en cuello de cisne, que es la hiperextensión de las articulaciones interfalángicas proximales con flexión de las articulaciones interfalángicas distales, que se pueden observar en ambas imágenes, ¿verdad? En la imagen de la izquierda se ve que es en el dedo de medio, y en la imagen de la derecha está señalada en la parte de hacia abajo en el dedo, en el segundo y tercer dedo, ¿verdad? Ot- otra, otra de las manifestaciones de estas deformidades sería la de botón, que es la flexión de la articulación, de la articulación interfalángica distal y extensión de la interfalángica proximal, que se puede observar igual en ambas imágenes. Esta de botón también es denominada en botoniera en otras referencias bibliográficas, o de ojal, como es en Harrison, ¿verdad? Como se había mencionado anteriormente, la artritis no solo incluye las articulaciones, hay manifestaciones afuera de ellas, y ellas se denominan manifestaciones extraarticulares. En la evolución de la artritis, incluso antes de que esta comience su fase de inflamación articular, aparecen pacientes, aparecen otros signos y síntomas, como se podría mencionar una pérdida de peso, la fiebre, fatiga, malestar general, depresión y en algunos casos graves caquexia. Esto siempre va, al fin de su gravedad, al grado de inflamación en el que están las articulaciones. Cabe mencionar también de que los pacientes que tienen una mayor son más propensos a presentar estos, tienen factores de riesgo tales como el tabaquismo, y esto aumenta notablemente su capacidad de adquirir estas manifestaciones. Siguiente. Los nódulos son una de las manifestaciones más comunes, es del 30 al 40 de los pacientes los presentan, son nódulos subcutáneos y entre más intensa la actividad patológica, mayor el tamaño y mayor la cantidad de estos. Al ser palpados son de consistencia firme y no son dolorosos. Están adheridos al periósteo, a los tendones o a las bolsas sinoviales. Aparecen en las zonas de esqueleto, es decir, el hueso, sometidas a traumatismos o irritación repetitiva, como en el antebrazo o en prominencias óseas, como las prominencias sacras, por ejemplo, o en el tendón de Aquiles.
Se pueden llegar a manifestar en los pulmones, en pleuras, en pericardio y peritoneo, pero eso ya es más raro. Cabe mencionar que de manera característica los nódulos son benignos, aunque pueden llegar a ser parte de procesos infecciosos. Siguiente. El síndrome de Sjögren lo presenta aproximadamente un 10% de los individuos que tienen artritis reumatoidea, en el cual el sistema inmunológico ataca a sus propias células que producen saliva y lágrimas, por lo cual hay una resequedad en lo que se presencia en una xerostomía y en resequedad de la boca. Ahí se pueden observar en la imagen cómo se ve la resequedad bucal y en el ojo. El síndrome de Sjögren en sí como enfermedad autoinmune puede estar presente de forma aislada, pero un 10% de los pacientes con artritis reumatoidea presentan de forma concomitante la queratodermatitis seca o síndrome de Sjögren, ¿verdad? Que como dijo Giovanni, en esta los anticuerpos destruyen las glándulas salivales, las glándulas lacrimales y producen una resequedad intensa en el cuerpo, en los ojos, como él puede mostrar ahí en la boca. Entonces, cuando tengan un paciente con artritis reumatoidea, no les extrañe que pueda tener en conjunto otra enfermedad autoinmune como esta que es el síndrome de Sjögren o queratodermatitis seca, como bien explicaba Giovanni. Pero recuerden que son dos entidades separadas y un 10% sí las puede tener en conjunto. Gracias, Giovanni. Gracias a usted, doctor. Siguiente diapositiva. Hay manifestaciones a nivel pulmonar, en el cual la pleuritis es la más común y esta puede producir en lo que es el dolor pleurítico, la disnea por el mismo dolor, frote pleural y el derrame. El derrame tiende a ser exudativo con monocitos y neutrófilos. La variante de la neumopatía intersticial también aparece en personas con artritis reumatoidea. Y esta se ve con signos como tos seca falta progresiva de aire. Este es un indicativo de mal pronóstico para los pacientes que la padecen. Los nódulos pulmonares, que eran los mismos que había comentado anteriormente, se pueden llegar a presentar en los pulmones, pero esos no son tan comunes. Y esos pueden ser ya sea solitarios o múltiples. Otro de las manifestaciones es el síndrome de Kaplan. Siguiente diapositiva. En la siguiente Solo diapositiva se quisiera, puede... perdón, Adelante. Giovanni, eh, los pacientes con artritis reumatoidea tienen mucha afectación pulmonar, como mencionaba Giovanni. Y un dato importante es que hacen enfermedad intersticial pulmonar. Pero lo que quiero resaltar, apoyando lo que ya dijo Giovanni, es que vieron que estos pacientes hacen derrame pleural. Cuando nosotros estudiamos un derrame pleural, si el derrame pleural tiene glucosa baja en el líquido, pensamos que se trata de un derrame paraneumónico, infeccioso. En este caso, en sí la artritis reumatoidea ya da derrames pleurales con glucosa baja en el líquido. Entonces, cuando tengan un paciente con artritis reumatoidea, derrame pleural, no se asusten, puede ser parte del proceso inflamatorio. Y si deciden estudiarlo y la glucosa en el líquido sale baja, no indica igual que sea infeccioso, ¿verdad? Gracias, John. Exacto. En esta diapositiva podemos observar lo que es una radiografía de lo que es un síndrome de Kaplan. Y esto es una variedad infrecuente de nodulosis pulmonar, en la cual se caracteriza por la aparición de nódulos y de neumoconiosis después de la exposición a polvos inorgánicos, en especial del silicio. Los hallazgos de una radiografía para el síndrome de Kaplan son la cicatrización pulmonar y los nódulos pulmonares, tal y como se presentan en la diapositiva, en la imagen. Siguiente diapositiva. La región que está más afectada en cuanto hablamos a manifestaciones cardíacas es a nivel del pericardio. Si bien solo un 10% de los pacientes que presentan manifestaciones clínicas
de afectación en el pericardio, un 50% de todos los pacientes que presentan artritis reumatoidea van a presentar alguna afectación pericárdica que puede ser evidenciada en exámenes, por ejemplo, en necropsias o ecocardiograma. No, regresar a la diapositiva. Perdón. El reflujo mitral es la valvulopatía más común en la artritis reumatoidea y es la que tiene una frecuencia mucho mayor que la población general. Siguiente. La vasculitis, esos signos son cutáneos que varían desde petequias, púrpura, infartos de dedo, de gangrena, lívido reticular. En otros casos graves, úlceras de gran tamaño y dolorosas en extremidades inferiores de difícil diferenciación con úlceras venosas. Y estos signos aparecen en personas con una enfermedad muy duradera que tiene una característica de tener una positividad del factor reumatoide en el suero e hipocomplementemia. Las manifestaciones a nivel hematológico es una anemia normocítica normocrómica. Esa es la anomalía más frecuente en la sangre de esos pacientes. El grado de la anemia corresponde directamente al grado de la inflamación y se relaciona con las concentraciones séricas de la proteína C reactiva y de la velocidad de eritrosedimentación. Las plaquetas aumentan por ser un reactivo de fase aguda, por eso a eso se debe el mayor recuento de. También se puede llegar a encontrar lo que es el síndrome de Feltin, el cual se define por una triada clínica de neutropenia, esplenomegalia y Neutropenia. neutropenia y Neutropenia, esplenomegalia. artritis reumatoidea y esplenomegalia. El síndrome de Felty tiene la característica de presentar neutropenia, esplenomegalia y asociado a artritis reumatoidea. Gracias. Gracias, doctor. De manera típica, el síndrome de Felty se presenta en las etapas tardías de la artritis reumatoide grave y es más frecuente en caucásicos. Otro hallazgo hematológico es la leucemia de linfocitos nodulares grandes. Esta se caracteriza por la proliferación clonal crónica e inconstante de células de linfocitos grandes, lo cual ocasiona neutropenia y esplenomegalia. A diferencia del observado en el síndrome de Feltin, esta, en vez de aparecer en una evolución tardía de la enfermedad, se diferencia porque aparece más temprano en la evolución de la artritis reumatoidea. Siguiente. El linfoma. Los linfomas nos indican que en artritis reumatoidea, son de 2 a 4 más veces el riesgo de que se presenten en pacientes con esa enfermedad, con esa patología, en comparación a la población general. Su patología más común es el linfoma difuso de linfocitos B grandes. El peligro y el riesgo de que se presenten aumenta si la persona muestra una gran actividad patológica en la enfermedad o si tiene el síndrome de Felty presente. Siguiente. Es un cuadro que viene a hablar un poco, a resumir lo que se ha venido discutiendo de las manifestaciones extrarticulares, donde nos hablan a nivel cutáneo los nódulos reumatoides, a nivel pulmonar, la enfermedad intersticial pulmonar, las cardiovasculares, las que se discutieron anteriormente, como el reflujo mitral, a nivel nervioso, las mononeuritis,
las vasculitis del sistema nervioso central. A nivel ocular, con las escleritis, por ejemplo. A nivel hemático, los que se mencionaron como neutropenia, esplenomegalia, leucemia de linfocitos grandes. A nivel renal, la glomerulonefritis, síndrome nefrótico y nefrotoxicidad por fármacos para tratar eso. Las vasculitis de los vasos pequeños y medios. Al llegar a esta parte, como ha mostrado muy bien Giovanni y ha ejemplificado, pueden ver que empezamos hablando que la artritis reumatoidea era una enfermedad inflamatoria, autoinmune, articular, pero ustedes pueden ver la amplia extensión que tiene de manifestaciones extraarticulares, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes y como se pudo discutir cuando hablamos un poco del lupus eritematoso sistémico. Todas estas enfermedades autoinmunes tienden a inducir manifestaciones de afectación orgánica. Entonces es importante que reconozcan cuáles son las principales y se lleven una idea general de las complicaciones que puede presentar, similar a cuando vieron lupus el día lunes, martes. Vamos a darle la oportunidad al doctor Gethard, que está pidiendo la palabra. Adelante, Cristian. Gracias, doctor Velázquez. Sí, esta realmente, a mi consideración, esta parte es la más importante de artritis reumatoide, conocer que tiene manifestaciones extraarticulares y que pues se presentan con relativa frecuencia. Obviamente todos pensamos en artritis al principio y decimos, afectación de las manos o extremidades o articulaciones pequeñas, como quieran ponerlo, ¿verdad? Y mucha gente que no conoce la enfermedad piensa que artritis está limitada a las manos. Y como bien lo mencionaron, es una enfermedad sistémica, ¿verdad? Que tenga afectación predominante articular es otro pisto, ¿verdad? Entonces, esto, qué bueno que lo pusieron, ¿verdad? Que yo le iba a comentar al final, pero ya que lo pusieron cabal ahorita, pues por eso hago la mención, porque esto es lo importante, ¿verdad? Y en el hospital, cuando llegan pacientes con artritis reumatoide, usualmente no llegan con complicaciones en articulaciones, o sea, no es de que con dolor o inflamación articular, llegan con estas complicaciones extraarticulares que nosotros tenemos que reconocerlas y obviamente tratarlas, ¿verdad? A veces estas complicaciones son las que realmente dañan al paciente y hasta pueden producir que fallezca más que lo articular, ¿verdad? Entonces, esa es de las principales enseñanzas de artritis reumatoide, ¿verdad? Que hay manifestaciones articulares hasta más importantes que las propias articulares. Nada más. Muchas gracias, Cristian. La opinión del doctor Gethard es similar a lo que hemos estado platicando, un aporte muy valioso y realmente que es la idea general de lo que hemos llegado hasta la clase de acá. Por eso les decía al inicio que los doctores ordenaron de una manera muy apropiada la clase. Gracias, Cristian. Gracias, Giovanni. Continúe. Gracias a ustedes por el gran complemento de asesoría que nos hacen. Siguiente diapositiva. Hay otras enfermedades aparte de las manifestaciones se pueden mencionar las enfermedades cardiovasculares, que son la causa más frecuente de muerte de los individuos con artritis reumatoidea, como son la arteriopatía coronaria, la arteriosclerosis carotidia y la insuficiencia cardíaca congestiva. A mayor concentración de marcadores inflamatorios séricos, mayor va a ser el riesgo de presentar enfermedad cardiovascular. La osteoporosis es una causa común que está relacionada con el hipoandrogenismo. La osteoporosis tiene una prevalencia aproximada del 20 al 30% de los pacientes que presentan artritis reumatoidea. Y los factores que influyen en la osteoporosis son el empleo de glucocorticoides como tratamiento, la inmovilidad de las articulaciones y la discapacidad de estos. El entorno inflamatorio de la articulación se propaga al resto del organismo, lo cual produce una pérdida ósea generalizada y estos activan los osteoclastos, motivo del cual se llega a producir la osteoporosis. En el hipoandrogenismo se debe a la menor concentración hormonal
de hormonas como la testosterona, la hormona luteinizante y la dehidroepiandrosterona, perdón, dehidroepiandrosterona. Aquí se menciona también de que las personas que reciben por largo tiempo glucocorticoides pueden presentar hipondrogenismo también por la inhibición de la secreción de la hormona luteinizante y de la hormona folículo estimulante. Cuando hablamos con respecto a epidemiología de la artritis reumatoidea, se puede mencionar de que afecta entre el 0.5 al 1% de la población mundial, de que es más prevalente en mujeres en proporción de 2 a 3 a 1, y que la incidencia aumenta entre los 25 y los 55 años y llega a equilibrarse a los 75 años. Cabe mencionar que como otras enfermedades, la prevalencia es diferente en diferentes regiones del mundo, ¿verdad? Bueno mencionar que la mayor, que la, donde se presentan mayor sería a nivel de las personas caucásicas y donde se presenta en menor cantidad a nivel de las personas de color. Se menciona que en el África la proporción es aún mayor en mujeres de 6 a 1. Siguiente. Cuando hablamos de consideraciones genéticas, es se no- la posibilidad de que un paciente presente artritis reumatoidea teniendo un pariente que tenga esta misma enfermedad es de 2 hasta 10 veces mayor que el resto de la población. Si bien los factores genéticos se pueden llegar a explicar hasta un 60% de la frecuencia de la enfermedad, las estimaciones más frecuentes y más exactas lo mencionan el 10 al 25%. En cuanto a la genética, los alelos que confieren de modo el mayor riesgo de padecer artritis reumatoidea están conferidos por el complejo mayor de isocompatibilidad hasta un 33%. En especial, la variación del alelo en el que codifica la molécula de la cadena beta del complejo mayor de isocompatibilidad 2. En los factores ambientales, el vicio y el tabaquismo confiere un mayor riesgo de que aparezca la artritis reumatoidea, del 1.5 al 3.5 veces más que el resto de la población. Este factor abarca aún en mayor cantidad a las mujeres, que solo por el hecho de que sea mujer y que esté en el vicio del tabaquismo, tienen un riesgo aún de 2.5 veces mayor de presentarlo. Cabe mencionar también de que las infecciones con virus de streptococos del tipo A y del virus de Epstein-Barr son factores también ambientales de riesgo para padecer la artritis reumatoide. Los hallazgos histopatológicos en artritis reumatoidea es de que se afecta el tejido sinovial, el cartílago y los huesos subyacentes. Los signos patológicos que llegan a definir una artritis reumatoidea es la inflamación y la proliferación de los sacos sinoviales, las erosiones focales del hueso y el adelgazamiento del cartílago articular. Las áreas iniciales de la degradación del cartílago están yuxtapuestas al panum sinovial. La degradación del cartílago también se manifiesta en la zona pericondrocítica y en regiones vecinas al hueso subcondral. En la imagen podemos ver cómo es una articulación sana en la izquierda y una articulación dañada por la inflamación, erosión y destrucción del cartílago, hueso y de los ligamentos en artritis reumatoidea.
Gracias. Buenas tardes. Bueno, al hablar de la patogenia de la artritis reumatoide, es posible que los mecanismos patógenos que provocan la inflamación sinovial no sean más que una consecuencia de una interrelación entre factores genéticos, ambientales e inmunitarios, que a la larga pues van a provocar una desregulación del sistema inmunitario y una transgresión de la autotolerancia. Según las bibliografías, en sí no son conocidos todos los factores que pueden llegar a desencadenar la enfermedad. Usualmente la artritis reumatoide pasa por lo que es una fase preclínica. Esta pues suele caracterizarse por una transgresión de la autotolerancia. Existen ciertas especulaciones, especialmente en aquellos pacientes que pues aún no han sido diagnosticados, sino que en sí están iniciando con la enfermedad, en los que muchos años antes de que la propia enfermedad se manifieste, suelen encontrarse autoanticuerpos como el factor reumatoideo y contra CCP, ya que estos pues no están restringidos solamente a las articulaciones. Ya que al ser una enfermedad que suele ser una interrelación entre varios factores, como bien lo mencionó mi compañero, varios factores de riesgo, por así decirse, o estimulantes ambientales pueden llegar a contribuir y aumentar a los demás factores, ya sean inmunitarios o propios del paciente, que intervienen en la inflamación por artritis reumatoide. Como bien lo mencionó él, uno de los factores de riesgo es especialmente aquellas personas que consumen o fuman, ya que cabe destacar que estas van a tener una mayor citrulinación de proteína, especialmente en el líquido bronquialveolar. Esto puede llegar a influir en que se induzca una citrulinación de proteínas celulares y poder excretar a nivel pulmonar neoepítopos que pueda dar o que pueda ser capaz de inducir una autorreactividad. Esto a su vez puede llegar a contribuir a la formación de complejos inmunitarios y al final provocar una inflamación articular. La patogenia de la enfermedad está basada en el concepto de que los linfocitos T autorreactivos pueden inducir la respuesta inflamatoria crónica. Que estos podrían llegar a originarse debido a anormalidades en la reparación del ADN, que puede ocasionar un desequilibrio entre la vida y la muerte de los linfocitos, o simplemente una disminución en el umbral de estos. También se cree que los linfocitos TCD4 podrían llegar a participar en la patogenia de la artritis reumatoide. Esto debido a que se pueden llegar a activar por una intervención de células presentadoras de antígeno o APC. Gracias a estas interacciones entre el receptor de los linfocitos T y el antígeno de péptido del complejo de histocompatibilidad de clase 2, provocan una estimulación a través de una de las vías que es denominada CD28, CD80 u 86, así como otras vías. Básicamente o en teoría, los ligandos que suelen unirse a los receptores tipo TOL también pueden llegar a estimular más a esta activación de los APC dentro de la misma articulación. Usualmente los linfocitos TCD4 sinoviales suelen diferenciarse en linfocitos TH1 y TH17. Cada uno pues va a tener características propias de ciertas citocinas. Estos linfocitos TCD4 también suelen activar a los que son a los linfocitos B. Algunos de estos pues suelen estar destinados a diferenciarse en plasmocitos productores de otros anticuerpos. La importancia de los linfocitos B una vez activados es que también pueden intervenir de forma importante en lo que es la respuesta inflamatoria crónica. Como lo mencioné, pueden dar origen a los plasmocitos, que esos a su vez pueden llegar a generar anticuerpos como lo que es el factor reumatoideo y los anti-CCP.
La importancia de estos factores reumatoideos es que pueden llegar a formar grandes complejos inmunitarios dentro de la misma articulación, que usualmente pues contribuye a todo este proceso patológico, ya que suelen fijar complementos e inducen la liberación de quimiosinas proinflamatorias. También se considera que la artritis reumatoide es una enfermedad inducida por macrófagos, ya que este tipo de célula suele ser la predominante de citocinas proinflamatorias dentro de la misma articulación. Perdón. Ya que estas citocinas proinflamatorias básicas que son liberadas por los macrófagos suelen comprender, por ejemplo, al factor de necrosis tumoral alfa y a las interleucinas 1, 6, 12, 15, 18 y 23. La importancia también de estas citocinas proinflamatorias, como lo que es el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, 6 y 7, es de que también suelen intensificar la expresión de lo que es el receptor activador del ligando K-beta, del factor nuclear en la articulación. Esto, pues, ¿a qué conlleva? Básicamente induce lo que es una osteoclastogénesis. Usualmente también los osteoclastos suelen secretar lo que es catepsina K. Es una proteasa que básicamente se encarga de degradar lo que es la matriz ósea. La característica especial de la artritis reumatoide es de que suele existir una mayor osteólisis. Incluso, según la bibliografía, indicaba que muchos estudios recientes sugerían o indicaban de que a mayor inflamación suele haber mayor o supresión hacia la osteogénesis. Perdón, Jocelyn, con lo que la doctora acaba de mencionar, puede poner la anterior, Jocelyn. Presten atención y vean ustedes en la fisiopatología y la patogenia, vean las interleucinas y los factores que participan en el proceso. Ahorita que vamos a ver el diagnóstico, vamos a ver cuáles son los anticuerpos que deben estar presentes para hacer el diagnóstico. Aquí ella ya los menciona también. La mayoría de las manifestaciones clínicas que vimos ahorita hacia atrás se presentan en aquellos pacientes que tienen seropositividad en estos anticuerpos, que vamos a ver más adelante. Pero de esta diapositiva lo que yo encuentro interesante es que vean acá en este cuadrito señalado en medio que dice factor de necrosis tumoral alfa. Ve este cuadrito amarillo que está aquí abajo de la imagen. Arriba dice interleucina 1, interleucina 6, interleucina 18 y linfocito C, sobre todo de tipo B. ¿Por qué menciono estas 4 células? El factor de necrosis tumoral, el interleucina 1, la interleucina 6 y los linfocitos B. Porque todos los agentes terapéuticos biológicos que vamos a ver al final están dirigidos en contra de estos mecanismos inflamatorios, o sea, están dirigidos para inhibir el factor de necrosis tumoral o para inhibir la interleucina 1 o para inhibir la interleucina 6 o los linfocitos los linfocitos B. Por eso es importante que veamos esta imagen que nos presentaba Jocelyn y comprendamos que a partir de conocer la fisiopatogenia es de donde nacen los fármacos para revertir la artritis reumatoidea, como vamos a ver al final. Gracias, Jocelyn. Continúe. Gracias, doctor. En base a lo que es el diagnóstico, básicamente el diagnóstico clínico, más que todo, de la artritis reumatoide, se va a basar en lo que son los signos y síntomas de la artritis inflamatoria crónica, los resultados de los análisis de laboratorio y los estudios radiográficos. Acá yo les presento lo que es una tablita que se encuentra en Harrison, en el que están incluidos los criterios de clasificación de la artritis reumatoides. Estos usualmente suelen generar una puntuación de 0 a 10, en donde al obtener una puntuación mayor o igual de 6,
dan un indicio de que se debe clasificar ya la enfermedad como una artritis reumatoide. Entre los criterios para la clasificación de la artritis está lo que es la afectación de las articulaciones. Por ejemplo, de que si son de 2 a 10 articulaciones grandes, pues se les provee un punteo de 1. También incluye lo que son los análisis serológicos, especialmente con lo que es el factor reumatoideo y de los anticuerpos contra CCP. También algunos reactivos de fase aguda, como lo que es CRP o ESR, y la duración de los síntomas mayor a las 6 semanas. Esto, pues, según lo que yo leí en CESI, decía de que los síntomas deben de durar sí o sí más de 6 semanas, porque suele haber algunas ocasiones en las que la sintomatología o alguna sintomatología suele hacernos pensar de que puede ser una artritis reumatoide, pero simplemente no lo es. Pueden ser algunas otras enfermedades. El libro daba un ejemplo de enfermedades virales en los cuales la sintomatología, que suele ser casi igual, no suele durar más de 2 o 3 semanas. Es por eso que este criterio de la duración de los síntomas sí debe ser mayor de 6 semanas. En esta, Jocelyn, solo regáleme un segundo. Extrapolemos esta diapositiva que Jocelyn acaba de mostrar ahorita a un contexto clínico. Entonces, la vecina de Jocelyn está empezando a presentar dolor articular. Doctora Jocelyn, ¿usted cree que yo tengo artritis? Fíjese que tengo la duda. Entonces le va a consultar. Para que usted pueda decir que su vecina tiene artritis o no, debe cumplir el puntaje que usted ya dijo y lo va a clasificar de acuerdo a estos criterios. Entonces, si se fijan, hay 4 áreas grandes que debemos evaluar en la vecina de Jocelyn. Va a venir Jocelyn y la va a evaluar y va a encontrar cuántas articulaciones la señora tiene inflamadas. De acuerdo a la cantidad de articulaciones, el puntaje que se le da. Pero vean que las articulaciones pequeñas son las que tienen mayor puntaje. ¿Por qué? Porque como dijo Giovanni al inicio, es una enfermedad poliarticular simétrica que afecta principalmente a articulaciones pequeñas. Pues, ella va a ir y va a contar cuántas articulaciones inflamadas tiene la vecina y le va a dar un puntaje. Luego le va a mandar a pedir anticuerpos. ¿Cuáles son los 2 anticuerpos principales que están positivos o que nos ayudan a hacer el diagnóstico de artritis reumatoidea? Como todos saben, el factor reumatoideo y el anticuerpo antipéptido citrulinado cíclico. Entonces es el CCP, anticuerpo contrapéptido citrulinado cíclico. Eso significa, ustedes han visto que un buen porcentaje de pacientes que empiezan con un dolor articular le mandan a medir ASO y factor reumatoideo. Es lo que la mayoría de médicos generales hacen, mandar a medir el ASO, que es el anticuerpo antistreptolicina, y el factor reumatoideo. ¿Por qué creen que miden factor reumatoideo? Porque están pensando en una enfermedad articular de tipo artritis. Entonces, los 2 anticuerpos, si ustedes deben quedar claros que los 2 anticuerpos que nos ayudan a hacer diagnóstico de artritis es el factor reumatoideo y más específico todavía, o sea, más importante si está positivo, es el anticuerpo antipéptido citrulinado cíclico, el CCP. De acuerdo al nivel que tengan de positividad del puntaje que les vamos a dar. Generalmente cuando la positividad es grande, tanto del factor reumatoideo como el anticuerpo contrapéptido citrulinado cíclico, como dice aquí el cuadro, arriba de 3 veces el límite superior normal, estos pacientes son los que van a hacer enfermedades sistémicas como las que acabamos de ver previamente. Bueno, entonces vino Jocelyn y mandó a la vecina a hacerse estos 2 exámenes y le salieron positivos. Entonces ya va sumando puntos. Si ustedes quieren, los principales marcadores agudos de inflamación que existen a día de hoy es el ABS y la proteína C reactiva. Entonces es lo que dice el tercer eslabón de este cuadro, reactantes de fase aguda. CRP, que en sus siglas en inglés es proteína C reactiva, y eritrosedimentación normal, que es lo mismo que la ABS. Entonces, aparte de medirle factor reumatoideo y anticuerpo anticitrulinado cíclico, le va a mandar a pedir PCR y BS, Jocelyn a la vecina. Si estos salen positivos, pues ya suma un punto.
Y el último dato es clínico. ¿Cuánto tiempo le ha durado las manifestaciones clínicas, vecina? Más de 6 semanas suma un punto. Entonces, así es como hacemos clínicamente el diagnóstico de artritis reumatoidea, mezclando todos estos elementos y sumando el puntaje final para hacer un diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, esto es nada más para que este cuadro lo extrapolemos a un apartado clínico con el ejemplo que acabamos de hablar. Entonces, no olviden cuáles son los 4 factores que deben evaluarse para considerar si tiene enfermedad reumatoidea o no. Gracias, Jocelyn. Gracias, doctor. Como otro de los criterios para obtener lo que es el diagnóstico de una artritis reumatoide están los datos de laboratorio. Usualmente los pacientes con enfermedades inflamatorias suelen presentar lo que son un aumento en marcadores inflamatorios inespecíficos. Esto como lo que es un incremento en la velocidad de eritrosedimentación. Asimismo, un incremento en lo que es la proteína C reactiva. Como para lograr diagnosticar una artritis reumatoide, también es importante detectar lo que es el factor reumatoideo y los anticuerpos contrapéptidos citrulinados. Para lograr diferenciar esta enfermedad de otros trastornos poliarticulares. Por lo que también suelen identificarse en las pruebas de laboratorio lo que son los isotopos IgM, IgG e IgA de lo que es el factor reumatoideo, el factor reumatoide. De todas estas también la más útil suele ser la presencia de anticuerpos contra CCP, ya que esta suele tener una especificidad diagnóstica cercana a lo que es el 95%, por lo que su presencia suele diferenciar una artritis reumatoide de otros tipos de artritis. También otro de los estudios de laboratorio está lo que es el análisis del líquido sinovial. En sí, pues no hay características del líquido sinovial que sean patrognómicas de la enfermedad. Usualmente, pues es utilizado en los pacientes con artritis reumatoide para reflejar el estado inflamatorio que suele presentar el paciente, ya que suelen presentar lo que es un recuento de leucocitos de 5.000 hasta 50.000 células por microlitro, en comparación con valores que suelen encontrarse en cuadros no inflamatorios, que usualmente equivalen a menos de 2.000 células por microlitro. También suele utilizarse para diferenciar una artritis inflamatoria a una artritis causada por cristales, como una pseudogota. O la infección. O Y las articulaciones inflamadas por artritis reumatoidea tienen una alta probabilidad de infectarse. Gracias. También otros estudios pues, pueden ser los estudios de las imágenes de las articulaciones, ya que pues estas van a constituir un recurso bastante útil para poder diagnosticar y más que todo también para seguir una evolución en el daño articular que pueda llegar a presentar el paciente. La más comúnmente utilizada suele ser la radiografía simple. Usualmente el signo clásico en la artritis reumatoide es la osteopenia articular. Sin embargo, pues como mencionaba el libro, esta pues es bastante difícil de identificar tanto en las radiografías simples como en las radiografías simples como en las más digitalizadas o las más actuales. Aunque sí nos ayuda para poder identificar lo que son los edemas de las partes blandas, si existe disminución simétrica del espacio articular, erosiones subcondrales,
Esta es más a menudo en lo que es el carpo, las manos y los pies. Y también puede ayudarnos para las fases avanzadas de la enfermedad, para poder detectar los que son los signos de una destrucción intensa, que pues suelen incluir lo que son las subluxaciones o los colapsos articulares. Otro tipo de estudio son las imágenes por resonancias magnéticas. La diferencia de esta con la anterior es de que suele poseer una mayor sensibilidad para lograr encontrar lo que son sinovitis o derrames articulares. También para verificar todos esos cambios iniciales en lo que son los huesos y la médula ósea. La única diferencia es de que este tipo de estudio pues suele estar limitado por el costo y por la disponibilidad del mismo. Otro tipo de estudio pues pueden ser las ecografías. Estas pues suelen incluir lo que son los Doppler de color. La característica de este tipo de estudios es de que suele detectar muchas más erosiones que una radiografía simple, especialmente en aquellas articulaciones pues de fácil acceso. También suele detectar con bastante certeza lo que son las sinovitis y lo que es la intensificación de los vasos intraarticulares. El detalle con este tipo de estudio es de que, aunque es mucho más práctico por ser portátil y por ser de bajo costo, sí depende mucho de lo que es la experiencia del técnico. En esta parte, Jocelyn, yo quisiera apoyarla nada más. Bueno, como estamos hablando, la artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria erosiva. ¿Por qué les pedimos radiografía articular a la mayoría de pacientes? Pues es para esto, para evaluar el daño articular que puedan tener. Si la enfermedad está iniciando, lo más común es que haya osteopenia periarticular o yuxtarticular. Recuerden que la inflamación del tejido sinovial es lo que causa la artritis, el panus, como mencionaba Giovanni. Entonces, cuando se inflaman las articulaciones en un inicio, la única manifestación que hay es osteopenia yuxtarticular, pero a medida que la enfermedad progresa, se desarrolla lo que es las erosiones, porque es una enfermedad que termina por erosionar los huesos y se ven las erosiones claramente cuando hacemos radiografías. Recuerden, es una enfermedad, una artritis erosiva. Una característica en cuanto a esto de la artritis reumatoidea es que suele afectar con mucha frecuencia la vértebra cervical 1 y 2, dando lugar, como dice ahí en la diapositiva, a la subluxación atlantoaxoidea. Entonces es común porque afecta la cervical 1 y 2, la subluxación atlantoaxial o atlantoaxoidea. Y estos pacientes que tienen artritis y van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico, previamente se debe evaluar la columna cervical porque al momento de colocar intubación o extender la columna cervical se puede terminar de luxar y dar una mielopatía. Entonces tengan en cuenta eso, que los pacientes tienen primero osteopenia de las articulaciones, después se erosionan y que siempre tienen que tener en mente que la cervical primera y segunda suelen estar afectadas. Luego, la ecografía, como dijo Jocelyn, es el estudio ideal para ver la presencia de sinovitis. Si ustedes van a la unidad de reumatología, van a ver que ellos tienen ahí su ultrasonido para poder evaluar las articulaciones. Gracias, Jocelyn. Gracias, doctor. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el tratamiento. De por sí, la intensidad de la actividad patológica y clínica de la artritis suele reflejar lo que es la carga global de la inflamación. Es por ello que esta suele ser la variable más importante y que más va a influir a la hora de elegir el tratamiento, ya que, pues, como bien sabemos que la inflamación es o va a ser la causante de lo que es el daño articular y la que mayor causa de discapacidad funcional en las fases iniciales de la enfermedad va a causar.
Los fármacos utilizados en la artritis reumatoide suelen dividirse en 3 categorías, lo que son los antiinflamatorios no esteroideos, los glucocorticoides y los fármacos modificadores de la enfermedad convencionales y biológicos. Los antiinflamatorios no esteroideos son considerados como los elementos básicos en el tratamiento. E incluso hay estudios que revelan que tienen una eficacia similar, pero los pacientes suelen responder de diferentes maneras. Básicamente los efectos antiinflamatorios que estos van a poseer, ya que tienen propiedades tanto analgésicas como antiinflamatorias, especialmente las antiinflamatorias, van a provenir de su capacidad para inhibir de forma no selectiva las ciclooxigenasas. Aunque los AINES son importantes para el alivio sintomático de los pacientes, usualmente solo suelen modificar el proceso subyacente. Es por ello que, pues, según Cecil, los AINES son o suelen ser utilizados en casos muy raros, especialmente para tratar una artritis reumatoide sin el uso conjunto con los fármacos modificadores de la enfermedad. Con estos fármacos el cuidado que debe tenerse pues es el empleo a largo plazo, ya que lo ideal es de que su uso sea el mínimo ante pues los efectos adversos que pueden llevar, como lo que son las úlceras pépticas o la gastritis. Otro de los fármacos utilizados, o grupo de fármacos utilizados, son los glucocorticoides. Estos pues pueden llegar a controlar lo que es la actividad patológica de la enfermedad, pues por diversos mecanismos o por diversas características que posee. En primer punto, pues es de que puede ser una dosis variable para el control de la enfermedad. Esto quiere decir de que las dosis de administración pueden ser bajas o moderadas, por así decirse, para obtener un control rápido de la enfermedad antes de iniciar un tratamiento eficaz con los fármacos modificadores de la enfermedad. Es decir que los glucocorticoides deben de ser utilizados en pocos casos sin la aplicación también de un fármaco modificador de la enfermedad. Esto los voy a mencionar más adelante, ya que lo que se pretende es, por así decirse, cortar la inflamación o detener la inflamación rápidamente con glucocorticoides para luego irlos reduciendo hasta que esos últimos fármacos, que son los modificadores de la enfermedad, hagan efecto. Esto lo voy a mencionar un poquito más adelante. También, como punto número 2, es de que a veces suele aplicarse un tratamiento con glucocorticoides durante un ciclo de 1 a 2 semanas para tratar lo que son las exacerbaciones agudas, pero la dosis y la duración va a depender de la misma intensidad de la exacerbación. Como tercer punto, pues también hay casos en los que se necesita la aplicación de grandes dosis de glucocorticoides para tratar manifestaciones extraarticulares. Esto como en el caso de que lleguen a presentar una enfermedad intersticial pulmonar. También suele aplicarse inyecciones intraarticulares de glucocorticoides de acción intermedia, especialmente si el paciente tiene una o pocas articulaciones con una inflamación activa. Acá abajo les presento lo que son unas directrices para el uso de los glucocorticoides. Esta tabla pues está en Medicina Interna de Cecil, en donde prácticamente resume los puntos anteriores que di, en donde indicaba que debe evitarse mucho el uso de los glucocorticoides sin la aplicación de un fármaco modificador de la enfermedad.
No suelen estar indicados más de 10 miligramos de prednisona, que es el glucocorticoide más utilizado para la enfermedad articular. Esto pues por los efectos a largo plazo que pueden llegar a presentar los pacientes, más común pues la osteoporosis. También debe de llegarse a la menor dosis eficaz, que si no estoy mal es de entre 5 a 10 miligramos por día. Y de que los glucocorticoides suelen ser utilizados como tratamiento puente, es decir, lo mismo que expliqué anteriormente, para disminuir la inflamación, para irlo disminuyendo poco a poco, para que luego los fármacos modificadores de la enfermedad lleguen a ser eficaces. Y también de que a la hora de aplicar los glucocorticoides debe recordarse bien la profilaxis contra la osteoporosis. Los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, estos pueden ser dos, los convencionales y los biológicos. En los convencionales, que son los que les estoy presentando, estos pues son un grupo de medicamentos que pueden llegar a detener el proceso de la enfermedad en la membrana sinovial y modificar el potencial incapacitante de la artritis reumatoide. La característica de estos fármacos es de que su acción suele iniciar, según Harrison, de 6 a 12 semanas después de haber iniciado. Es por ello que es importante que el tratamiento sea concomitante con los glucocorticoides. Dentro de este grupo de fármacos se incluyen lo que es la hidroxicloroquina, la sulfasalazina, el metotrexato y la leflunomida. Usualmente el metotrexato suele ser el más utilizado y el más indicado para tratar lo que es la artritis reumatoide y suele ser un fármaco base en casi todas las combinaciones terapéuticas. Lo importante de este fármaco o el mecanismo de acción es de que va a estimular lo que es la liberación de adenosina de las células, produciendo así un efecto antiinflamatorio. Otro de los fármacos aquí también utilizados son los antipalúdicos, como la hidroxicloroquina. La característica de este fármaco es que aunque esté dentro de este grupo, no se ha demostrado en sí que logre retrasar lo que es una progresión radiográfica de la enfermedad. Por lo cual, aunque está en este grupo, no es en sí considerado un fármaco modificador de la enfermedad. Pero usualmente, pues, es utilizado durante la práctica clínica para tratar lo que son las enfermedades benignas incipientes o también como complementos en combinación con otros fármacos. A mí, Jocelyn, dele para atrás. A mí me parece que Jocelyn ha comprendido muy bien esta parte del tratamiento, que no es una parte fácil de comprender. Entonces, pero me da la impresión que usted lo captó muy bien. Bueno, como estamos hablando de una enfermedad articular y dolorosa, usted tiene que darle al paciente tratamiento de fase aguda o fase inicial, que consiste en utilizar analgésicos o esteroides. Eso se llama tratamiento de fase aguda. ¿Para qué? Para revertir el dolor y la inflamación. Pero como perfectamente explicó Jocelyn, no los pueden dar solos, deben dar de forma concomitante cualquiera de estos fármacos denominados fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, FARME. Entonces, como el paciente tiene dolor e inflamación y es por la razón por la cual consultó, usted tiene la obligación de reducir el dolor y la inflamación. Para eso usa analgésicos antiinflamatorios no esteroideos o glucocorticoides. No está recomendado el uso concomitante de ambos por el aumento de efectos adversos. Y si van a usar esteroides, deben usar dosis bajas. Pero lo importante de aquí es que esos tienen que ir sí o sí acompañados de estos fármacos. Como dijo Jocelyn, estos fármacos se pueden tardar hasta 3 meses en hacer efecto.
sea, 12 semanas. Por lo tanto, debemos serle claro al paciente que mientras llegue a ese efecto, vamos a mantenerlo con los fármacos para controlar los síntomas. Luego de los 3 meses, el paciente ya empieza a ver el efecto y podemos ir gradualmente retirando los fármacos del tratamiento agudo para dejar al paciente únicamente con estos. Entonces, los glucocorticoides se denominan terapia puente mientras llegamos a alcanzar el efecto de estos fármacos. Son 3 los principales fármacos de la familia de los fármacos. Y la número 1, como dijo Jocelyn, es el metotrexate. La complicación con el metotrexate es que no se lo podemos dar a los pacientes alcohólicos con hepatopatía, con enfermedad renal crónica o pacientes con neumopatía. Estas son 4 contraindicaciones claras para usar este fármaco, pero la ventaja es que tenemos 2 o 3 opciones más, principalmente 2, la sulfasalacina y la leflunomida. Pues si el metotrexate ustedes no lo pueden indicar, usan cualquiera de las otras 2. Si el paciente sigue siendo positivo, es positivo de anticuerpos y sigue con manifestaciones clínicas, ustedes pueden ir aumentando la dosis de estos fármacos o combinándolos. Existe incluso la triple combinación de Farme, que consiste en metotrexate, sulfasalacina e hidroxicloroquina. Como monoterapia se puede usar el metotrexate, la sulfasalacina o la leflunomida. No se recomienda como monoterapia que usen hidroxicloroquina, porque solo se ha visto su efectividad, a diferencia de como pudieron ver en lupus, solo se ha visto la efectividad en pacientes que generalmente son seronegativos o que tienen poca enfermedad sistémica o articular. Entonces, si les preguntan cuáles son los 3 principales fármacos de los fármacos, es metotrexate primera línea, se puede sustituir por sulfasalacina o por leflunomida. Y si hay que combinarlos, pueden combinar cualquiera de estos 3 o incluso pueden combinar 2 de estos más hidroxicloroquina, en lo que se denomina triple terapia de Farme. Entonces, recuerden, fase aguda, AINES y esteroide más los Farme. Si los esteroides y la fase aguda más los Farme no han funcionado, hay otras opciones, que son las que a continuación les va a mostrar Jocelyn, y es de donde yo resaltaba la importancia de que conocieran la fisiopatología. Adelante, Jocelyn. Gracias, doctor. También están los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad biológico. La característica de estos fármacos es de que van a disminuir la actividad de la enfermedad y ralentizan lo que es el avance radiográfico en pacientes con una artritis reumatoide con enfermedad activa. Acá pues solo les presento un fármaco, pero les voy a mencionar los que incluye el libro. Principalmente están lo que son los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. Estos pues suelen incluir 4, o sea, es decir, se subdividen en 4, lo que es el infliximab, el etanercept, el golimumab y el certolizumab. El primero, que fue el infliximab, esto pues es un anticuerpo monoclonal quimérico. El adalimumab y el golimumab suelen ser anticuerpos monoclonales. En sí, todos los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa en diferentes estudios pues han demostrado que suelen disminuir lo que son los signos y los síntomas de la artritis reumatoide. Producen un alentamiento en la evolución radiográfica del daño articular y suelen mejorar la función física y la calidad de vida. Usualmente estos fármacos suelen utilizarse en combinación con lo que es el metotrexato, como un fármaco base. Con esta combinación farmacológica suele obtenerse un beneficio mayor o un beneficio máximo en muchos de los casos.
Usualmente se suelen evitar estos fármacos en aquellos sujetos que tienen una infección activa o que tengan un antecedente de hipersensibilidad a estos. También suelen estar contraindicados a pacientes con una hepatitis B o que tengan una insuficiencia cardíaca congestiva clase 3 o clase 4. Otro de los fármacos también pertenecientes a estos productos biológicos, como lo menciona Harrison, suele ser lo que es la anaquira. La característica es de que es la forma artificial del antagonista del receptor de interleucina 1 natural. Aunque ha tenido una utilización limitada en el tratamiento, se le ha dado bastante interés, ya que suele ser un recurso eficaz en algunos síndromes hereditarios raros, que dependen pues, precisamente de la producción de interleucina 1. Algo que destacaba mucho el libro es de que decía que no debe de combinarse la anakinra con cualquier fármaco contra o inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa. También otro de los medicamentos que mencionaba es el abatacept. La característica de este es de que es una proteína de fusión soluble que consiste en el dominio extracelular del antígeno 4 de los linfocitos T citotóxicos humanos, unido prácticamente a la fracción modificadora de IgG humana. La importancia de este fármaco es de que inhibe la coestimulación de los linfocitos T. Esto más que todo al bloquear las interacciones de CD28, CD80 o 86. También puede llegar a inhibir lo que es la función de las células presentadoras de antígenos por señales inversas a través de CD80 y de CD86. Aunque hay una desventaja, por así decirse, de este fármaco es de que la administración de este se ha vinculado bastante con un mayor riesgo de infección. Otro de los fármacos es el rituximab. Este prácticamente es un anticuerpo monoclonal quimérico contra CD20, una molécula de superficie celular expresada por muchos de los linfocitos T maduro. Básicamente su mecanismo de acción está en que actúa y contribuye con el agotamiento en el número de los linfocitos B. Esto hace que se disminuya la respuesta inflamatoria por mecanismos que pues aún se encuentran desconocidos. Pero estos mismos también pueden incluir lo que es una disminución en los anticuerpos, pueden inhibir lo que es la activación de los linfocitos T y puede llegar a alterar la producción de las citocinas. Este fármaco se ha aprobado y se ha aplicado para tratar lo que es la artritis reumatoide resistente, también en combinación con el metotrexato, cuya aplicación, cuya función pues ha sido más eficaz en aquellos enfermos con seropositividad. Otro de los fármacos también, y el último es el tocilizumab. Este es un anticuerpo monoclonal humanizado, dirigido especialmente contra la membrana y las formas solubles del factor de interleucina 6, ya que pues la citocina proinflamatoria de interleucina 6 interviene bastante en lo que es la patogenia de la artritis reumatoide. La aplicación de este anticuerpo también tiene una desventaja, ya que se acompaña mucho de un mayor riesgo de padecer infecciones, neutropenia y trombocitopenia. Además de esto, pues que también incrementa lo que es la concentración del colesterol LDL. Acá pues les presento lo que es una tabla que se encontraba en
en CECIL, en donde nos daba ciertas advertencias, más que todo vigilancias para los tratamientos con los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Está lo que es la prednisona, que como bien lo mencioné, es utilizado como un puente o como tratamiento puente con los fármacos, y siempre debe considerarse su profilaxis contra la osteoporosis. La hidroxicloroquina, en el que menciona que debe mantenerse una dosis menor a lo que es 6.5 miligramos por kilo por día, y de que siempre debe haber un control ocular por el oftalmólogo, porque recordemos que este es un fármaco retinotóxico. El metotrexato, que es pues el fármaco más utilizado entre las advertencias para la vigilancia, indican de que debe hacerse hemogramas cada 8 o 12 semanas cuando las dosis se mantienen estables, y de que es un fármaco que está contraindicado también, aparte de las que mencionó el doctor, durante el tiempo de gestación. Los inhibidores del factor de necrosis tumoral, estos al ser utilizados, y si el paciente suele o llega a presentar fiebre o síntomas de infección de cualquier tipo, estos pues deben detenerse hasta que los síntomas desaparezcan. Bueno, como uno de los últimos fármacos están también los inhibidores micromoleculares. Estos pues fueron creados, por así decirse, porque hay casos en los que los pacientes no suelen responder bien a los fármacos convencionales y a los biológicos. Es por ello que son utilizados para cubrir las deficiencias en aquellos pacientes que simplemente no van a responder a otras medidas terapéuticas. De estos, pues solamente mencionaba uno, que es el tofacitinib. Este prácticamente es un inhibidor micromolecular que puede llegar a inhibir de manera predominante a JAK1 y JAK3. Estos pues median las señales de los receptores que provienen de aquellas citocinas vinculadas con la cadena, se me fue la palabra, se me olvidó. Prácticamente también con la interleucina 6. Bueno, esta y muchas otras citocinas que usualmente suelen intervenir en la activación de los linfocitos T y B, y por ende pues en la inflamación. Este fármaco también puede ser utilizado como monoterapia o en conjunto con el metotrexato. Bueno, ahora, como bien lo mencionó mi compañero, en las enfermedades extraarticulares, vamos a mencionar lo que es el tratamiento de las enfermedades subyacentes. Usualmente el tratamiento de la artritis reumatoide suele modificar de manera favorable las manifestaciones extraarticulares, aunque también el tratamiento adecuado de los pacientes con una artritis reumatoide requiere o necesita que se reconozcan todos esos trastornos asociados. Especialmente vamos a hablar de lo que son las enfermedades cardiovasculares, ya que existe de manera reciente la identificación de enfermedades cardiovasculares como gran parte de un exceso en la mortalidad por artritis reumatoide. Usualmente los tratamientos que neutralizan antes y mejor la artritis
reumatoide suelen disminuir la mortalidad cardiovascular. Como bien lo mencioné, pues un tratamiento óptimo en aquellos pacientes con una artritis reumatoide necesita que se reconozcan de aquellos trastornos asociados, además de las enfermedades cardiovasculares. Suelen ser también el tratamiento, por ejemplo, de las enfermedades asociadas que son la osteoporosis, que pues es bastante frecuente en los pacientes con una artritis reumatoide. También de que pues este tipo de paciente con este tipo de enfermedades tienen un mayor riesgo de padecer de ciertas infecciones, especialmente las pulmonares, como la neumonía, o también pueden llegar a padecer ciertos cánceres. Aunque un dato importante que mencionaba el libro es de que algunos pacientes con artritis reumatoides van a tener un menor riesgo de sufrir cáncer de colon, según se cree esto por la aplicación de los AINES un efecto secundario de los AINES al inhibir de forma crónica a los COX. Y gracias. Gracias, Jocelyn. Yo solo quiero resaltar de la parte final de la clase que cuando vimos los farme orales, todos se pueden combinar, pero cuando hablamos de inmunobiológicos, entre ellos no se pueden combinar como resaltaba Jocelyn en su momento. Estos solo se pueden combinar los biológicos con los farme orales, pero no entre biológicos. Usted no puede usar uno para inhibir la interleucina 6 como el tocilizumab mezclado con uno que inhibe la interleucina 1 como el canakinumab o el anakinra. Tampoco puede mezclarlos con uno que inhibe el factor de necrosis tumoral como el infliximab, el adalimumab o el etarnesept. Y tampoco los puede mezclar con un inhibidor del CD20 como los rituximab. Entonces, ahí es donde le decía yo que había que conocer la patogenia nada más para saber dónde actúan estos anticuerpos monoclonales y llevarse el mensaje que no los puede combinar. Sí los puede combinar con fármacos orales. Gracias, Jocelyn, por la presentación. Gracias, Giovanni, por la presentación. Muy a gusto con lo que han hecho, el trabajo que han realizado. Muy completa la presentación. Vamos a dejar tiempo para dudas o para cualquier aclaración o si el doctor Gebhardt quiere participar. También es importante que les acabamos de mandar al grupo